Los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú guiaste, del fondo Dios tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad tú brillaste, del fondo Dios tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Rey Salvador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Hermanas, hermanos, les deseo una cordial bienvenida a este culto. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Gocémonos en el Señor. Vamos a orar para que el Señor bendiga el culto de hoy. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de poder
adorarte, Señor, de poder bendecir a otros, Padre. Gracias porque tenemos la libertad de poder alabarte y honrarte, Señor. Bendice este culto, bendice cada actividad que se va a hacer, Señor, alabando, Señor, y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Jesús, amén. Sean bienvenidos todos. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Muy buenos días a todos los niños y niñas. Sean bienvenidos a la escuela dominical. El día de hoy hablaremos y comentaremos el libro de Hechos en el capítulo número 18. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿En qué ocasiones los niños se han sentido tristes o solos? Estos últimos 2 años han sido muy raros y difíciles para los adultos y también para los niños. Un ejemplo puede ser lo que ocurrió al principio de la pandemia. Quizás muchos niños estaban muy felices porque la mamá y el papá se estaban quedando en la casa, entonces iban a poder pasar
todo el tiempo con ellos. Iban a poder jugar, cantar, cocinar, hacer las tareas juntos, ver películas. Iba a ser todo el día para estar con los papás. Pero resulta que los papás estaban en la casa, pero tenían que trabajar. Tenían que estar pegados al computador, al teléfono o trabajando en nuevas cosas desde la casa. Y ya todo el tiempo no era para los niños, sino que tenían que compartirlo entre mucho trabajo desde la casa y otro tiempo aparte para poder estar con los niños. Y ese puede ser quizás un ejemplo en donde cada niño puede que se haya sentido solo o triste porque su papá o su mamá estaban muy ocupados y no tenían tiempo para él. Otro ejemplo puede ser que al principio, y quizás aún, no se podía ir al colegio, entonces no podían ver a ninguno de los amigos, no había recreo, no se podía ver ni a los primos ni ningún amigo. Entonces, quizás más de alguno se sintió triste y solo. Pero, ¿qué podemos hacer en estos momentos cuando de repente nos llegan pensamientos y nos sentimos tristes o nos sentimos muy solos? Justo en ese momento tenemos que confiar en Dios y recordar que Él promete acompañarnos siempre, siempre, siempre. Hoy hablaremos acerca de lo que Dios hizo por Pablo cuando él estuvo triste y desanimado. Pablo tuvo que salir de la ciudad donde se encontraba porque todas las personas inconversas, o sea, quienes no creían en Dios, hicieron un escándalo gigante y por eso Pablo tuvo que salir de la ciudad. Luego de esto, Pablo se fue a otra ciudad, pero allí se sentía súper solo, porque sus amigos, Silas y Timoteo, todavía no llegaban. Además, Pablo fue a predicar a esa ciudad, y poca gente se estaba convirtiendo. Y muchos de ellos estaban riendo del mensaje, se reían de lo que Pablo estaba predicando. Y la mayoría seguía con sus ídolos y adoraba a cualquier cosa menos a Dios. Pablo seguía echando de menos a sus amigos, pero sabía que Dios estaba con él. Y adivinen qué pasó. Dios le dio nuevos amigos. Los nuevos amigos de Pablo eran Aquila y su esposa Priscila. Ellos también estaban buscando nuevos amigos en esta ciudad, porque habían sido expulsados de Italia. Así que en Corinto no tenía muchos conocidos. Y encontrarse con Pablo para ellos también fue una alegría. Pablo les explicó muchas cosas acerca del Evangelio y ellos recibieron la palabra de Dios con mucho gozo. Y eso no fue todo, porque más adelante llegó Timoteo y Silas, los amigos de Pablo, y él se sintió mucho más animado, feliz, así que salía a predicar con nuevas fuerzas. Pablo siguió predicando con mucha alegría, pero en algunas otras ocasiones Pablo volvió a sentirse triste, porque veía mucha maldad en la ciudad. La mayoría de la gente no quería dejar de adorar a sus ídolos, en vez de seguir a Dios. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le habló para animarlo. ¿Qué le dijo? Veamos en Hechos 18, 9 y 10. No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¡Qué bendición! Pablo se puso muy contento. Sabía que Dios estaba a su lado, que lo cuidaría y que mucha gente más en Corinto se convertiría. Él ahora sabía que podía superar cualquier problema. Así que se quedó 1 año y medio en Corinto
enseñando la palabra de Dios a pesar de la maldad que veía en los corazones de cada una de las personas que no conocían a Cristo, y a pesar de que muchos de ellos lo seguían maltratando. Pablo seguía adelante muy animado porque sabía que Dios estaba con él. Y así como Pablo salió de su pena, de la tristeza de sentirse solo, y escuchó la voz del Señor que le decía: estoy contigo. Asimismo, como él pudo salir adelante, sabiendo que Dios estaba de su lado y que lo cuidaría, nosotros también podemos sentirnos animados y recordar esta promesa de Dios: estoy contigo. Aunque no podamos ver a Dios, sabemos que está muy cerca de nosotros y nos ayudará si confiamos en Él. Así que a todos los niños y también a los adultos, los invito a que cada vez que pasen por problemas y se sientan tristes, recuerden que el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que Él provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad, oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada
es tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Bueno que podamos depender de nuestro Señor. Y más agradable es aún ser testimonio andante de cómo Él ha obrado en nuestras vidas. Vamos a orar por las peticiones y por las gratitudes. Todos tenemos necesidades, pero también tenemos que agradecer al Señor por ellas, porque por eso podemos depender de Él. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Querido Padre Dios, gracias te damos primeramente porque tú nos amas, nos cuidas, eres misericordioso con nosotros, Padre, a pesar de muchas veces alejarnos de ti, Señor. Gracias porque tú siempre permaneces fiel ante nosotros, Padre, y muchas veces no lo merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir, Padre, que tú eres un Dios vivo, eres un Dios alegre, un Dios de amor, Padre. Y también, Señor, eres quien obra en nuestras vidas, Padre. Y así también quiero pedirte por las peticiones, Señor. Pedir por cada hermano y hermana que está presenciando, Señor, este culto y quienes después van a poder verlo, Señor, con más tiempo, Padre. Que tú sanes sus corazones, Señor. Que por favor ayudes en lo que ellos necesiten, Padre. Muchas veces cuestionamos un por qué, pero deberíamos decir, Señor, ¿para qué está sucediendo esto, Señor? ¿Cuál sería el propósito? Gracias, Padre, por poder depender de ti. Gracias, Señor, porque podemos sentirte, Señor, en cada momento, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder dirigir un culto, Señor. Gracias porque podemos adorarte, Padre. Te quiero pedir, Señor, por cada uno que está con una petición, Señor, o con una necesidad, Padre. Te presento a ti sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por toda la instancia que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén.
La lectura bíblica se encuentra ubicada en Hechos 18, versículo 23, hasta Hechos 19, versículo 22. A la lectura, el ministerio juvenil. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días, y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día, Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibida por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús, y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo, ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron, nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo les dijo, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyera en Jesús. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañó a los nuevos seguidores. Comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante 2 años, Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos, y ellos se sanaban. También ponían pañuelo sobre los que tenían espíritus malos, y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo le contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros, que habían sido brujos, traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente, y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía.
Después de todo eso, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya. Luego pensó ir de Jerusalén a la ciudad de Roma. Así que envió a Timoteo y a Erasto, que eran dos de sus ayudantes, a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días más en Asia. Quienes hemos estado a cargo del culto de este domingo, tengo el grato privilegio de poder darles a conocer parte de la palabra de nuestro Señor. Primero que todo, presentarme. Como les dije, mi nombre es Samuel. Me conocen como Samu en nuestra iglesia. Tengo 22 años. Soy estudiante de tecnología médica en la Universidad Católica de Temuco. Y gracias a Dios estoy en mi último año. Estoy a puertas de comenzar mi práctica profesional. Así que ahí con todas las pilas y las ganas y el estudio que corresponde entrar en esta última etapa de universidad. Yo creo que muchos me conocen a lo largo de estos cultos porque me han visto a este lado interpretando en lengua de señas. Yo soy hijo de padres sordos, de Óscar Fuentealba y Mirza Gatica, quienes son los fundadores del Ministerio Éfata, el Ministerio de Sordos de nuestra iglesia. Así que gracias a ellos tengo la posibilidad de conocer lengua de señas y poder interpretarla a quienes no pueden oír. Pero bueno, hoy estoy aquí para poder predicarles de forma oral acerca de este maravilloso camino que hemos transitado este año, acerca del libro de los Hechos, conociendo a Cristo a través del libro de los Hechos. Así que antes de comenzar, les voy a pedir que inclinen sus rostros para poder orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de, una vez más, aprender de ti. Y te pido, Señor, que nos des un espíritu abierto, un corazón abierto a todo lo que tú nos digas, nos enseñas en el día de hoy. Y bendice a cada hermano, a cada hermana que esté viendo este culto. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, permítanme compartir pantalla, que tengo la presentación aquí. Bien. Entonces, conociendo al Cristo de los Hechos. En esta oportunidad les voy a hablar, vamos a reflexionar entre todos acerca del capítulo 18, versículo 23, hasta el capítulo 19, versículo 22. Para llevarlo a una contextualización adecuada, tomando en parte lo último que se habló la semana pasada, primero les quiero mostrar, quiero explicar de forma más didáctica, más gráfica, esto. Personalmente a mí me gusta mucho lo que es la visión de mapas y todo eso, así que vamos a hacerlo de esta manera. Como pueden ver, aquí está el mapa de nuestro planeta. Al lado izquierdo podemos ver el continente americano, Norteamérica, Centro y Sudamérica. Al frente, no sé si esto se ve aquí, podemos ver al frente el continente de África, y en el norte quiero que presten atención a la zona de Europa, que es aquí donde voy a hacer zoom en este momento. De forma más cercana, tras este zoom, podemos ver el continente europeo, el continente asiático, y es aquí en esta zona central del mapa donde quiero que presten atención a este zoom. Y aquí podemos ver el país de Grecia, el mar Mediterráneo, las distintas islas que tiene, el mar Egeo y todo el actual país de Turquía. Bien, entonces para llevar a contexto quería explicarles desde esta manera, que es un poco más sencilla de observar. Algunos aprenden más rápido observando, junto con la explicación. Bien, entonces lo último que se habló es acerca de que Pablo, junto con Priscila y Aquila, este matrimonio, se encontraban en la ciudad de Corinto, en la región de Acaya, y que
estos tres personajes salen de la ciudad de Corinto después del incidente con el procónsul Galión y los judíos que acusaban a Pablo. Entonces, estos tres personajes llegan al puerto de Corinto, específicamente Cencrea, y deciden, o Pablo decide ir de regreso a Antioquía de Siria. Entonces, junto a Priscila y Aquila, se van de Corinto, zarpan a través del mar Egeo y van hacia la ciudad de Éfeso, sin antes pasar a la sinagoga como de costumbre, a razonar, a conversar con los judíos de ese lugar, con los creyentes de ese lugar. Aquí, si bien recuerdan, los judíos le pidieron que se quedara más tiempo. Sin embargo, Pablo les dijo que no, pero que si Dios quiere iba a regresar. Entonces le pide a Priscila y a Aquila que se queden en Éfeso mientras él se va de esa ciudad. Entonces, aquí, como pueden ver el mapa, Pablo sale de Éfeso, cruza el mar Mediterráneo y llega al puerto de Cesarea. Va a la ciudad de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, a visitar a las iglesias de ahí, y luego va hacia regreso a la ciudad de Antioquía de Siria. Es aquí donde culmina el segundo viaje misionero de Pablo. Hasta aquí el contexto. Entonces comienza el tercer viaje de Pablo. Comienza aquí, en Antioquía, que es el centro de operaciones principal de la proclamación del Evangelio. Entonces aquí Pablo sale de Antioquía de Siria, pasando por las regiones de Galacia y Frigia, que están en actual Turquía, como se puede ver en el mapa. Y aquí la idea de Pablo no es fundar nuevas iglesias, sino que la idea es fortalecer la fe de los nuevos creyentes de las iglesias que ya estaban fundadas. En este caso, en la región de Galacia, saliendo de Antioquía, se encontraban la iglesia de Derbe, la de Listra y la de Iconio. Luego, pasando por la iglesia de Antioquía de Pisidia, pasando después a la región de Frigia, la iglesia de Laodicea, para después llegar a Éfeso. Entonces aquí vemos cómo Pablo hace todo este viaje por estas iglesias. Y luego llega a la ciudad de Éfeso y se instaura en ese lugar aproximadamente 3 años. 2 a 3 años más o menos. Aquí el término del capítulo 18 menciona y da a conocer un nuevo personaje. Este nuevo personaje es Apolos, quien se une a la obra cristiana. Este personaje se encontraba en Éfeso, y mientras Pablo recorría su camino, como les mostré recién, por las regiones de Galacia y Frigia, se menciona aquí a Apolos. Ocurre este evento con Apolos. Aquí se menciona a Apolos como un orador elocuente, conocedor de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras en ese entonces es el Antiguo Testamento. Hoy lo podemos ver las Escrituras, nuestra Biblia, como Antiguo y Nuevo Testamento, pero en ese entonces era solamente Antiguo Testamento. Apolos entonces estaba en Éfeso, proveniente de su ciudad de origen, Alejandría, de Egipto. Y con su destacada elocuencia, Apolos enseñaba a los demás sobre, y aquí lo destaco, lo que sabía de Jesús, y lo enseñaba correctamente y con entusiasmo. Este entusiasmo podemos deducir que era el propio Espíritu del Señor obrando en él. Sin embargo, el mensaje que daba Apolos estaba incompleto. Apolos era un seguidor de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista enseñaba acerca del arrepentimiento de pecados y el de regresar a Dios. También menciona a Jesús como el que venía después de él mismo, pero Apolos conocía muy poco de Jesús. Es muy probable que Apolos y otros 12 hombres de Éfeso que vamos a conocer más adelante,
no conocieran mucho de Jesús y que no comprendían que el Mesías prometido debía sufrir, debía ser crucificado y muerto en la cruz para luego resucitar de los muertos. Sin embargo, cuando Priscila y Aquila observan a Apolos predicando con tanta pasión, con tanta vehemencia, lo toman, le hablan, lo llevan aparte para enseñarle la información restante que le faltaba a Apolos, lo cual era que se había cumplido la venida de Jesucristo como el Mesías profetizado, su ministerio, crucifixión y resurrección. Aquí no se menciona explícitamente si Apolo recibió al Espíritu Santo o si fue bautizado. Bien, entonces desde aquí podemos extraer lo que se llaman las 6 cualidades necesarias que tenía Apolos y que todo ministro o predicador necesita para poder tener éxito. Voy a mencionar las 6. La primera, elocuencia en su presentación verbal. Tener esa capacidad de persuasión, esa capacidad de poder llegar al corazón y a la mente de las personas con lo que está exponiendo. En segundo lugar, poderoso en el uso de las escrituras. Como bien les mencioné, Apolos tenía un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras y gracias a esto podía tomar versículos versículos ahora, bien dicho, y exponerlo. En tercer lugar, instruido en el camino del Señor. Haber aprendido acerca de otros que tienen mayor conocimiento, que tienen mayor trayectoria. En cuarto lugar, ferviente en el espíritu evangelístico. Tener esa especie de emoción o de pasión o de convicción al momento de predicar, de evangelizar. En quinto lugar, ser exacto en la verbalización del mensaje. No decir cosas incorrectas, no decir cosas que no tengan sentido con el mensaje que debe ser predicado. Ser exacto en la verbalización del mensaje. Y en sexto lugar, dispuesto a recibir instrucción, dispuesto a seguir aprendiendo. Uno en realidad nunca deja de aprender. Y yo siento que debía agregar una séptima, la cual es la siguiente, y yo creo que es la más importante. Dejar que el Espíritu Santo sea quien hable y no uno mismo. Si hablamos desde nuestro propio pensamiento, desde nuestras propias experiencias, no estamos dejando que el Espíritu Santo sea quien hable. Entonces nosotros debemos ser canal del mensaje del Espíritu Santo, ser el puente entre lo que el Señor quiere hablar hacia las demás personas, no ser un obstáculo. Entonces, volviendo al capítulo como tal, a la lectura, luego de haber sido instruido y haber recibido el mensaje completo del camino de salvación, Apolos tiene la intención de ir a la región de Acaya, específicamente a Corinto. Es decir, tenemos acá el mapa nuevamente, zarpar de Éfeso y viajar a Corinto, atravesando el mar Egeo. Al saber esto, los hermanos de la iglesia lo animan a que vaya. Así que redactan una carta de recomendación a esta iglesia para que reciban de buena manera a Apolos. Ya en Corinto fue de gran beneficio a Apolos para los nuevos creyentes, ya que, como dice el versículo 28, refutaba a los judíos resistentes, como dice específicamente el versículo 28, refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Aquí Apolos ya tenía la claridad absoluta acerca de quién era Jesús. Podemos ver que gracias a la gran capacidad de persuasión que tiene Apolos, él logró dos cosas. Una de esas, logró fortalecer a los nuevos creyentes y logró convencer a los judíos resistentes a creer a Jesús como el Mesías. Esas dos cosas logró Apolos al llegar a Corinto. Bien,
ya dejando este bloque, pasamos al capítulo 19. Cerramos el capítulo 18, comenzamos en el 19, en donde ya se habla acerca del ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Aquí yo dividí en 5 partes el ministerio de Pablo en Éfeso. Primero, la situación de Éfeso en ese entonces. Luego, los 12 seguidores de Juan el Bautista. La separación de Pablo de los judíos de la sinagoga. Fracaso de los judíos exorcistas. Y por último, finalizando el periodo en Éfeso. Comencemos, obviamente, por el primer punto. La situación de Éfeso en ese entonces. La primera parte del capítulo 19 detalla la obra de Pablo en Éfeso. El apóstol se quedó en esa ciudad aproximadamente de 2 a 3 años. Se quedó aquí más tiempo que en cualquier otro lugar. Y hay una razón, hay un porqué. Hay que considerar la condición en la que estaba esa ciudad cuando Pablo llegó. Éfeso era la capital administrativa de la provincia romana, del Imperio Romano, en la región de Asia. Esta ciudad era rica, tenía alta riqueza y habitaba mucha gente. La importancia de Éfeso era igual a la importancia de Roma, a la importancia de Corinto, a la importancia de Antioquía o de Alejandría para el Imperio Romano. Era una de las grandes ciudades del Mediterráneo, dada su alta importancia por el transporte marítimo y transporte terrestre. En Éfeso convergían los caminos que venían de toda Asia Menor, de todo el Oriente, convergían en Éfeso y conectaban con el occidente, con lo que ya como tal la región de Europa, el continente europeo. Y bueno, en la ciudad de Éfeso, cerca de la ciudad, o en la ciudad, no estoy seguro, estaba el templo de la diosa Artemisa, de la diosa Diana en latín. Este lugar realmente era un centro de peregrinación. Mucha gente llegaba al templo porque supuestamente la diosa Diana le otorgaba a esa ciudad, aquí podemos ver el templo y a la diosa, le otorgaba a la ciudad una alta riqueza, supuestamente. Según el comentario bíblico Mundo Hispano, dice que antes del surgimiento de la cultura griega en la zona de Asia Menor, esta diosa era una figura negra con muchos senos que representaba la fertilidad. Por ello, tanto para los griegos como para los romanos, Diana era una diosa casta de la casa. Aquí lo podemos ver en la imagen de la derecha, representando la casa de un animal. Si bien es probable que la diosa Diana no inspiraba prácticas pecaminosas como en otras ciudades, por ejemplo, la prostitución o la inmoralidad sexual, no inspiraba esas prácticas, pero sí otras, como por ejemplo la magia, la superstición o el espiritismo, o el exorcismo también. Entonces, con toda esta información, podemos ver que la situación de esta ciudad era completamente diferente al mensaje de Jesucristo, a todo lo que conlleva su mensaje, el mensaje de salvación. Por eso existía una fuerte influencia de esta cultura en la iglesia de Éfeso. Es por eso que Pablo se tuvo que quedar tanto tiempo en esta ciudad. Ya pasando al segundo punto, conocemos la historia de 12 seguidores de Juan el Bautista. Delante les mencioné acerca de Apolos y de 12 seguidores, y estos son los 12 discípulos de Juan el Bautista. Aquí ocurría una situación bastante similar a Apolos. Estos 12 hombres eran, como les dije, seguidores de Juan el Bautista, y al parecer, si hacemos la comparación con Apolos, Apolos sí sabía algo acerca de Jesús, a diferencia de ellos. Ellos no conocían de Jesús prácticamente. Apolos sí sabía sobre Jesús, pero lo que él no comprendía era acerca de su crucifixión y su resurrección.
Pero en el caso de estos hombres, el versículo 2 dice que claramente no tenían idea de que existía un Espíritu Santo cuando Pablo les pregunta, y que por lo tanto tampoco, o sea, se deduce que no se habían bautizado. Pablo les pregunta directamente si se habían bautizado, donde ellos responden que solamente habían recibido el bautismo de Juan. Pero por lo que podemos ver, por lo que podemos leer en estos versículos, no comprendían el bautismo cristiano ni el bautismo de Juan. De hecho, Pablo mismo tuvo que explicarles que, como dice el versículo 4, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado y que el propio Juan el Bautista le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Entonces, todo esto indica que probablemente estos 12 hombres no conocieron la historia de Jesús, ni su ministerio, ni su muerte, ni su resurrección. Sin embargo, lo que sucedió con ellos es bastante interesante, pues si bien no hubo un derramamiento evidente del Espíritu Santo en ellos, como ha sido en otros casos, en otros personajes, de cierta forma no estaban del todo perdidos. Pues como dice 1 Corintios 12:14, dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto según la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Entonces podemos ver que no estaban del todo perdidos, porque sí sentían ese deseo de ser parte de una iglesia. No es que hayan escuchado el mensaje de Juan el Bautista y lo hayan rechazado, sino que tenían una semilla en su corazón, por así decirlo. Es posible que el Espíritu Santo se haya acercado a ellos y ellos tuvieran una experiencia previa con él. Es posible que el Espíritu Santo estuviera obrando en ellos, dándoles convicción de pecado y otras experiencias espirituales, pero que ellos no lo comprendían. Este entendimiento llegaría después, al igual que, por ejemplo, como en un niño. Un niño puede tener experiencias genuinas con el Espíritu Santo, pero que el niño o los niños no logran entender hasta harto tiempo después. Algo parecido sucedía con estos seguidores de Juan el Bautista. Entonces, lo que ocurrió con estas personas es que esta llenura ocurrió después. Según Hechos 19, 6 al 7, dice: en cuanto oyeron esto, es decir, oyeron lo que Pablo les dijo, les enseñó sobre Jesucristo, dice: en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Entonces, si vemos hacia atrás, si realizamos una mirada hacia atrás en el libro de los Hechos, la venida del Espíritu Santo a una persona no sigue un patrón fijo obligatorio. La venida del Espíritu Santo está relacionada a través de diferentes formas. Por ejemplo, tal vez era mucho más antes que ahora, dado que antes había una mayor fuerza, un mayor ímpetu que tal vez hoy día no hay, que se relaciona con la imposición de manos. No era obligatorio que debía existir una imposición de manos en las personas, sobre las personas, pero había una cierta relación. Así también lo era el hablar en lenguas y la capacidad de profetizar, como menciona aquí, que estos tres eran signos evidentes de la venida del Espíritu Santo a una persona. Por ejemplo, en el caso de Cornelio, que vimos ya hace bastante tiempo atrás, el Espíritu Santo vino a los griegos temerosos de Dios mientras Pedro les predicaba. Aquí Cornelio recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse,
Em, mientras que estos 12 hombres de Éfeso primero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y luego recibieron el Espíritu Santo, como menciona aquí. Bueno, en realidad no es un patrón fijo como les estoy diciendo, pero podemos concluir que si bien no existe este patrón, Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, deja bien en claro que todas las personas, judíos, gentiles, todos nosotros que creemos en Jesús, recibimos el poder del reino y la llenura del Espíritu Santo para poder, para poder proclamar el mensaje del reino y hacer la obra de Jesucristo. Pasando al tercer punto, vemos lo que es la separación de Pablo de los judíos de la sinagoga. Aquí ocurre algo particular. Podemos leer que Pablo estuvo los siguientes 3 meses predicando con valentía en la sinagoga y discutiendo de manera persuasiva sobre el reino de Dios. Pero que aún así, probablemente eran judíos de la sinagoga los que rechazaron el mensaje que estaba dando Pablo y que además hablaban mal del camino. Recordemos que el término el camino o los del camino hacía referencia a los cristianos, al cristianismo. Después de este incidente, Pablo decide salir de la sinagoga y llevarse a los creyentes con él, para que así los nuevos creyentes no confundieran el mensaje de Pablo con los malos comentarios que hacían estos judíos. Es entonces aquí donde podemos ver que ya se ve una marcada y progresiva separación de Pablo de los judíos de la sinagoga. Ya había pasado muchas veces en que varios judíos en distintas ciudades habían estado resistentes y no querían aceptar el mensaje de Pablo. Y bueno, como paréntesis, como dato interesante, en estos versículos no se menciona muchas veces la idea o el concepto del reino de Dios. Pablo no menciona mucho o no utiliza mucho esta idea o esta frase del reino de Dios. Y hay una razón. Al encontrarse en el Imperio Romano y supuestamente hablar de un reino de Dios, seguramente los romanos podrían malinterpretarlo y pensar que Pablo estaba diciendo que iba a venir un reino terrenal que iba a competir con el Imperio Romano. Pero Pablo prefirió no decir mucho este término para no provocar estos conflictos innecesarios. Así que no utilizó, de hecho las pocas veces que utilizó este concepto del reino de Dios, lo hizo frente a los judíos, para que así ellos tuvieran esa conexión con las escrituras de que, el reino de Dios. Bien, el reemplazo de esta frase, Pablo comienza a utilizar de a poco la palabra iglesia, que proviene del griego eclesia, y ya se estaba aceptando entre los creyentes, haciendo referencia al pueblo de Dios. Entonces, cuando Pablo se retira de la sinagoga, no quiere decir que les esté dando la espalda a los judíos, sino que estaba en contra de esa idea que tenían los judíos de querer que los gentiles tuvieran las mismas prácticas tradicionales y tuvieran las mismas costumbres judías, que obedecieran estrictamente la ley de Moisés. Pablo estaba en contra de eso, y de hecho este es el tema principal de la carta de los Efesios, que es que los judíos tenían este problema con los gentiles, y que en realidad los judíos y gentiles son iguales ante Dios, y gracias al plan de unificar a la humanidad por medio de Jesucristo. Entonces, continuando, ya después de este pequeño paréntesis, continuando con el capítulo 19, Pablo se retira de la sinagoga y cambia su sede, ya no es la sinagoga, y va y logra llegar a un lugar que era una escuela de filosofía, una sala que contenía una sala de conferencias de un tal Tirano. Causa un poco de gracia su nombre, Tirano.
Esta escuela poseía, como bien dije, una sala de conferencias donde Pablo podía ingresar y comenzar a enseñar. Hay información que dice que estos lugares los utilizaban durante la mañana, desde bien temprano hasta las 11 de la mañana más o menos. Se desocupaba de 11 a 4 de la tarde y de ahí de 4 en adelante volvía a utilizarse. ¿Por qué existe estos periodos de tiempo? Porque en esa región existe un calor muy, muy fuerte, muy abrasador, que impedía que la gente trabajara. Yo de curioso busqué en Google cuál era el clima de Turquía. Y que recordemos que Éfeso se encuentra en Turquía. Y encontré que el clima variaba entre 35 y 40 grados Celsius. Entonces, desde las 11 a las 4 era tanto el calor que la gente no trabajaba. Dejaban sus actividades y continuaban en la tarde. Pablo también trabajaba. Recordemos que él tenía un oficio, el cual era construir carpas, construir tiendas. De hecho, de eso podía tener un poco de ingreso para él mismo, para continuar su ministerio. Y es aquí, en este horario, de 11 a 4 de la tarde, donde Pablo predica. Y como la gente no estaba trabajando, dado el calor, la gente se acercaba a este lugar y escuchaba a Pablo. Y bueno, aquí esto deja un mensaje bastante acorde, ad hoc al día de hoy. Que bueno, si nosotros no podemos ir a las iglesias hoy en día, esperamos en Dios que pronto sí. Muchas veces ponemos excusas en decir, no, día domingo, me gustaría quedarme más tiempo acostado, me gustaría que el culto fuera en la tarde y no tener que levantarme e ir a la iglesia. Pero aquí Pablo nos deja la enseñanza de que el amor por nuestro Señor, el querer aprender más de Él, tiene que ser superior a todo lo demás. Y también esto nos demuestra que Pablo era muy vehemente, muy apasionado en predicar la palabra del Señor. Es decir, no le importaba el calor excesivo que hubiera en ese horario, ni las 5 horas aproximadas en las que tenía que estar parado. Bueno, tal vez se sentaba, no lo sabemos. Y también podemos ver el profundo interés que las personas comenzaban a tener al momento de acercarse a la sinagoga, o sea, a la sinagoga, a la escuela, a querer escuchar el mensaje de salvación. Aquí Hechos 19:10 menciona que esta rutina, entre comillas, continuó así durante los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Pasando al siguiente punto, que sería el cuarto, entramos a este tema. Durante este tiempo, según el versículo 11 y 12 del capítulo 19, dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Estos milagros, como los que acabamos de leer, cerca de los pañuelos o delantales que tocaban a Pablo, se ajustaba a la fe tangible o a la fe supersticiosa a la que estaban acostumbrados los efesios en ese entonces. Es parecido a lo que ocurrió con Pedro, según dice Hechos 5 del 12 al 16, que usted puede buscar, que su sombra, cuando Pedro pasaba, su sombra tenía un efecto sanador en las personas que estaban enfermas. Sabemos que el poder de sanidad no se encuentra ni en la ropa ni en las sombras, sino en el Señor. Pero que esto funcionaba como un apoyo a esta fe supersticiosa que tenían los efesios. Ellos necesitaban algo para ver o sentir primeramente. Y así comenzaron a creer que Jesús tenía este poder sanador.
Bueno, también sabemos que esto pudo haber sido diferente, que el Señor pudo no haber usado esta forma de demostrar su poder a través de la sombra o a través de las prendas de vestir. Y bueno, entrando de lleno en este punto, el fracaso de los judíos exorcistas, se mencionan un grupo de judíos que iban viajando de ciudad en ciudad, es decir, practicaban el exorcismo ambulante. Recordemos que la magia, el espiritismo, el exorcismo eran prácticas comunes en ese tiempo. Por ejemplo, si una persona que practicaba el exorcismo conocía el nombre de algún espíritu que era más poderoso que al que poseía una persona, este espíritu maligno de la persona se veía dominado y tenía que salir fuera de la persona. Entonces, estos 7 hombres, que eran hijos de un sacerdote judío principal llamado Esceva, practicaban este exorcismo ambulante. Y ellos vieron que Pablo utilizaba el poder del nombre de Jesús de forma real, ¿no es cierto?, para expulsar espíritus malignos de las personas. Pero ellos pensaron que podrían usar el nombre de Jesús creyendo que funcionaría como una palabra mágica que expulsaría al demonio. Entonces ocurre un incidente con un hombre con un espíritu maligno, con un demonio, con un hombre poseído. Pero aquí lo que ocurre, la particularidad, es que el espíritu les responde. Ellos decían sus conjuros de esta forma, según el versículo 13. Te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Sin embargo, estos hombres fracasaron rotundamente, pues el demonio les respondió. Les dijo lo siguiente, según el versículo 15. Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y este hombre con el espíritu maligno utilizando a esta persona, los golpeó de forma violenta, se lanzó sobre ellos, los dominó y hicieron que estos hombres huyeran desnudos y golpeados fuera del lugar. Este fue un hecho bastante fuerte, bastante impactante para la gente que lo presenció o que escuchó de este evento. Y con esto podemos aprender que Cristo es quien elige a quien dar el poder para transformar a las personas. Y que no se logra solamente con invocar su nombre como si fuera una palabra mágica o como un amuleto mágico. Entonces, este fracaso de estos 7 sacerdotes o hijos de sacerdotes fue utilizado para advertir a la gente que el poder espiritual, que es de Dios, no puede ser pervertido. Y esto también tuvo un impacto positivo, dado que todas las personas, fieles e infieles, comenzaron a tener un temor solemne, un respeto, un temor saludable a nuestro Señor Jesús, haciendo que su nombre fuese honrado en gran manera por toda la ciudad. Esto provocó que muchas personas que se enteraban de esta farsa se arrepintieran y confesaran sus pecados. Una de las prácticas pecaminosas que la gente en ese entonces comenzó a decir, que comenzó a dejar de lado, fueron la hechicería, por ejemplo. Y fue tanto el impacto en estas personas que los libros con conjuros que tenían estas personas las dejaron todas en una hoguera pública. Dice la palabra que el valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Así de poderoso fue el impacto que tuvo este evento. El versículo 20 dice: y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Es decir, podemos ver que el trabajo del Señor a través de Pablo durante su estadía en Éfeso realmente tuvo un impacto, considerando la cultura pagana totalmente contraria al mensaje del Señor. Para continuar, llegamos al último punto, finalizando el periodo en Éfeso.
Después de que pasaron 2 años y 3 meses aproximadamente de estar en Éfeso, Pablo piensa y siente que ya es tiempo de irse. ¿Y dónde se siente que tiene que ir? Tiene que ir antes de regresar a Jerusalén, quiere visitar a las iglesias que están en Acaya, como la iglesia de Corinto, y a la región de Macedonia. ¿Para qué? A recoger ofrendas, porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando tiempos de hambre. Entonces, estas iglesias de Acaya y de Macedonia se enteraron de esto y quisieron entregar ofrendas para esta iglesia. Entonces, aquí tenemos el mapa otra vez, la ciudad de Éfeso, y aquí está la región de Acaya y la de Macedonia. Y aquí está la ciudad de Corinto. También se menciona que Pablo tiene el profundo deseo de ir a Roma. Desea con mucha profundidad ir a visitar a la iglesia en Roma. De hecho, todo esto que les estoy contando lo describe en Romanos, la carta a los Romanos 15, 25 al 28. De hecho, esta carta a los Romanos la escribe en la ciudad de Corinto después de estar en Éfeso, donde dice que antes de visitarlos Pablo dice que necesita ir a la región de Acaya, Macedonia, a recoger esta ofrenda para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y durante todo este tiempo en Éfeso, Pablo escribe al menos una carta y probablemente hasta 4 cartas a la iglesia de Corinto. Pero 2 de esas cartas se extraviaron. Una de ellas es la carta, la primera es la que se perdió, es una de las que se perdió. La segunda carta es la que conocemos como la primera carta a los Corintios, primera de Corintios. La tercera también se perdió. Y la cuarta es la que hoy conocemos como segunda de Corintios. Finalmente, en el versículo 22, Pablo envía a Timoteo y a Erasto a la región de Acaya para que ellos lo esperaran allá y lo guiaran cuando él llegara. Sin embargo, Pablo se tiene que quedar en Éfeso un poco tiempo después. No dice cuánto tiempo, pero menciona que debe quedarse porque ocurre un disturbio antes de su partida. Y bueno, eso es lo que tenía para hoy. Yo estoy bastante agradecido del Señor por haberme escogido para dar el tema el día de hoy, para poder seguir predicando acerca de su palabra. Así que les agradezco por su atención y espero que hayan podido entender todo lo que expliqué. Así que les pido que inclinen sus rostros para poder terminar este periodo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo de aprendizaje, de reflexión, en la que tú nos enseñas una vez más a través del ministerio de Pablo. Nos enseñas de tu poder, de tu poder de sanidad y de tu gran amor por nosotros. Y gracias porque nos podemos dar cuenta que lo que podemos leer del libro de los Hechos son los primeros pasos para que nosotros el día de hoy podamos conocerte. Son los primeros pasos para que nosotros hoy, el 2021, podamos tener encuentros contigo, podamos creer en ti y tengamos la oportunidad de ser salvos y poder tener vida eterna y perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos, planes como este, y te pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones, que bendigas a todas las personas que escucharon y vieron este mensaje, y quédate con nosotros el día de hoy y esta semana que ya va a comenzar. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.
hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol. Por encima del Quiero pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida su tiempo, mientras yo espero. Quiero pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol. Por encima del Hola hermanos, ¿cómo están? Ahora vamos a mostrar los resultados de lo que fue la encuesta la semana pasada. Así que aquí están. La vamos a hacer un poquito más de zoom, ahí, para mostrar solamente las respuestas. Y veamos qué lindas respuestas fueron las que pusieron ustedes. Dice por ahí el culto y las alabanzas, la coinonía del culto, la adoración como iglesia, el vernos y compartir,
Y en general ahí se repiten, ¿cierto? Los hermanos, ver a los hermanos, abrazar a los hermanos y el tiempo de alabar todos juntos. Y creo que eso es lo que sentimos todos, ¿cierto? Que en este tiempo, si bien podemos cantar todos juntos desde nuestras casas, lo hacemos por separado. Y creo que eso lo echamos de menos también, el poder cantar todos juntos, que se escuche la iglesia entera cantando alabanza a Dios. Segunda pregunta entonces, a ver cuáles fueron sus respuestas. Vemos ahí que en general la pandemia ha sido un espacio difícil para muchas personas. Vemos que hay encierro, hay tristeza, hay enclaustramiento, estrés, que ha sido difícil, pero para muchas personas también este tiempo de pandemia ha sido de mucha bendición. Dice, mucha bendición, que ha sido la reflexión de misericordia, fidelidad, crecimiento espiritual. Así que, si bien somos un cuerpo, todos nosotros, si bien pasamos por esta misma experiencia, lo podemos vivir de manera diferente. Así que ojalá podamos obtener de estos mismos resultados, ver cómo la iglesia unida, ¿cierto?, vamos a poder seguir adelante. Muchas bendiciones, hermanos. Sigamos participando de nuestros cultos. Hemos llegado al final de nuestro culto. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Padre, realmente queremos verte, queremos